Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Dragón Radio en el que hablamos de videojuegos. ¿Nos gustan los videojuegos? Uy, uy, no me había escrito la intro. No te creo, Ay, no te creo, no me había escrito la intro, ¿sí normal? Bueno, hoy es el día, hoy es el día. Ay, bueno, para esto venís a vernos en directo, ¿no? Para que se me... Es que se me había quedado la intro del programa anterior, ¿sabes? Y entonces he colapsado mentalmente en plan de déjà vu extremo. Vale, no pasa nada. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Ay, a ver, un momento. Voy a hacer esto. vale, me gusta. Vale, vale. Uy. Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Dragon Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los fantasmas japoneses que salen muy bien en las fotos. Hoy es Totalmente. bastante evidente de qué juego vamos a hablar hoy, honestamente. Estoy bastante orgullosa de la intro a pesar de unas cosas. Total, que estamos aquí una semana más. A mi lado, como no podía ser de otra manera, se encuentra Álvaro Arbonés, al que le voy a preguntar cómo estás. Pues muy bien aquí contigo, con la gente no se puede estar mejor, la verdad. Además vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, que son fantasmas. Me gusta mucho en la ficción, no me gusta nada en la realidad. Si me saliera un fantasma adelante me moriría. A mí no me Automáticamente. gusta ninguna de las dos. O sea, este programa es el programa menos Paula del mundo en cuanto a que el contenido de este programa me hace no dormir por las noches. O sea, yo es que soy como muy infantil con los miedos a veces y me da mucha fatiga y lo paso muy mal. Entonces, bueno, no solo vamos a hablar de fantasmas, pero vamos a hablar bastante de fantasmas. Entonces, en ese sentido, pues creo que hay que plantearlo. Recordad además que grabamos este programa en twitch.tv/aragonradio a las 12 de la mañana de los viernes y que nos gusta mucho interactuar con nuestro chat y preguntaros a qué habéis estado jugando esta semana, que es una cosa bastante importante. Ujú. Esta semana he estado malita, he cogido la gripe horrible, no he estado jugando a nada que se pueda decir realmente, o sea que te dejo a ti, Álvaro, tira para adelante, a quién has estado jugando, cuéntanos las mil cosas raras por las que te ha dado esta semana. No, sí, estoy un poco igual. Tengo un embargo que acaba la semana que viene, sí que os puedo hablar el viernes que viene ya del juego que he estado jugando. Ya no es un imprescindible, pero sí que es un juego muy bueno. Otro es el juego de esta semana, que le he estado dando muy fuerte. Y otro juego que está jugando es Kirby 64, porque la semana pasada dije Kirby 64, que es un desastre, ¡Oh, no es sé qué. Y dije, verdad! eso es verdad, voy a jugarlo. Y después de jugar el primer mundo y medio o así, pues de momento Kirby 64 me está pareciendo uno de los mejores Kirby's. No, a ver, es que derrapa muy fuerte, o sea, Luego es verdad que derrapa muy conceptualmente fuerte. funciona un poco, pero luego es como... No sé cómo decirlo, o sea, no tiene realmente, no es un juego realmente con tantas ideas. A mí no me parece tan malo como normalmente se suele decir de él, pero sí que es cierto que le faltaba un hervorcito, le faltaba un Sí, no, hervorcito. O sea, si lo hubieran sacado para la GameCube hubiera estado más, le más... falta un hervor y le falta en desarrollo de cosas. Pero me gusta mucho que no sea el desastre que siempre decimos. Es en plan de, hombre, yo lo recuerdo de cuando lo jugué en el Paleolítico. Entonces es como, es una visión viciada también, ¿no? Entonces es como volver y ver que el primer mundo y medio es como, no, va a ver, tiene ideas. Y es verdad que está muy limitadito. Y es más las Sí, limitaciones de Nintendo 64 de problemas de diseño. No es un juego mal diseñado, no en principio. Luego es verdad que sí que es cierto que aparte de cierto punto se le va un poquito la olla. Esto también es cierto. Pero es un juego hmm, bastante fino, que tiene algunas ideas muy chulas, pero que le falta un poco de las propias limitaciones de la Nintendo 64, que es un poco lo que le pesa a toda la consola. La consola tiene juegos muy buenos, con diseños muy buenos, que le lastra que la consola no tiene poderío para nada, vamos a ser totalmente. sinceros. Sí, que no llega para hacer ninguna de esas cosas realmente. Claro, entonces le pesa un poco, pero le pesa al Kirby 64 y le pesa pues, la mitad del catálogo, no vamos a engañarnos. Entonces es un poquito lo que le pasa también a todas estas cositas. Y la verdad es que no he podido jugar a muchas más cosas, ¿eh? Todo lo que he podido hacer de más es picotear cosas y la ¿No verdad es que tenías como una no... cosa sorpresa? No, no, la cosa sorpresa es Kirby, ¿eh? No, ¿O es, no, 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 Ah, era el Kirby, que antes me ha dicho, tengo una cosa que no te esperas que esté jugando. A ver, efectivamente no sé qué habías estado jugando al no, Kirby, no, no. pensaba que habías estado jugando como algo súper extraño y súper loco. Tengo una cosita, con embargo, que me hace mucha ilusión, pero que os tendremos que hablar un poquito más adelante. Acabé Bayonetta Origins, al que no sé si le vamos a dedicar programa porque no sé si me parece tan interesante
como para dedicarle programa, tengo que pensar en ello, pero sí a priori no lo veo muchísimo. Em, y básicamente eso, así que vamos a ver, que aquí habéis estado jugando la gente tan buena y con tan buen gusto del chat. Pues Vancouver ha retomado Ace Attorney 3 y ha decidido hacerlo en Twitch para no disociar mientras lee. Es una opción inteligente, pero yo creo que también son, o sea, las visual novels en streaming pueden costar como 37 horas más de lo que cuesta normalmente leerlas, ¿no? Sí. Que ya de por sí no suelen ser muy cortas, así que entiendo que es ciertamente un tema. He jugado Guardias de la Galaxia, pero no logré terminarlo. A mí me parece un juego, o sea, sí que es verdad que el tramo final se hace un poquito pesado. A mí no me gusta mucho el tramo de, bueno, esto es el final, pero te vamos a meter una misión extra para que el juego no dure 8 horas. Me Sí. parece que es un poco la parte floja, digamos, del juego, pero igualmente me parece bastante guay. Juan Carlos VX ha estado jugando a sacarse el carnet de conducir. Que creo que es un juego bastante distinto, ¿eh? O sea, no tiene, o sea, es bastante complicado. No tiene muerte permanente, pero se siente como si la tuviera. También he acabado Inscription y mi vida ya no tiene sentido, efectivamente. Ahora me pondría algo bonito y wholesome como Doki Doki Literature Club o Danganronpa. Enhorabuena con eso, ¿qué te llevas? Super Mario 3, la versión de Game Boy Advance, muy importante, la versión buena del juego. Creo que es polémico. Y Alanis Morcillete, además de tener el mejor nick, nos dice, empezando el Yokai Watch 2, que ya pega con el calorcito. ¡Qué bien! ¡Cómo me gusta el Yokai Watch 2! ¡Ay! ¡Qué juego más bueno! Es que no tiene absolutamente ningún sentido. Total, que yo creo que tenemos que empezar a hablar del juego de esta semana. Así que si os parece, ponemos un poquito de música y vamos para allá. Pues sí, vamos a darle. A ver, Álvaro, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Álvaro, estás mute. Vale. Hoy vamos a hablar de, además de que estaba mutes, hoy vamos a hablar de que algunos juegos tienen muy defectos a la vista. Defectos tan a la vista de que, bueno, quizás no son defectos. Quizás hay intenciones detrás de ello, ¿no? Tiene sistemas aparatosos, no nos permiten hacer acciones del modo que queremos, requieren que hagamos cosas de modos innecesariamente confusas. De esto hemos hablado a veces, por ejemplo, Animal Crossing, ¿no? Con lo de ¿por qué tengo que hacer cada mueble una vez cada mueble? Bueno, igual es un defecto, o igual los desarrolladores están intentando comunicarte algo, ¿no? Claro. Claro, igual te están comunicando que un universo en el que, o sea, que no hay ningún universo en el que necesites 327 sillas, ¿sabes? Que a lo mejor pero te renta. Claro, claro. Muchas veces cuando señalamos defectos, tanto los jugadores como los críticos, hay veces que tenemos que pararnos y pensar, ¿estos son defectos o son decisiones conscientes de diseño? Porque son dos cosas diferentes. Un defecto es un defecto, pero una decisión de diseño puede gustarnos o no, pero es una decisión de diseño. Se tienen que criticar de dos formas completamente diferentes. Elementos que un grupo de diseñadores han decidido colocarlas ahí son cosas que han decidido iterar, que han decidido, que han mirado, que han estudiado y que al final han colocado ahí de un modo específico porque funciona de una manera y porque tienen una intención. Un defecto es algo que tendría que funcionar de otra manera, pero no lo hace. Entonces, cuidado. Y la verdad es que esto, si hay una franquicia que de principio a fin tienes que aceptar que funciona como funciona o ni siquiera intentes jugarlos, esa franquicia es Project Zero. Porque si no aceptas que se juega de una manera súper particular, o si no, te va a parecer un asco de juego, eso es Project Zero. Ciertamente, y hay una peculiaridad con esto, en mi opinión, y es que
también muchas veces estas mecánicas a veces se nos quedan un poco por el camino. O sea, pasa particularmente con los juegos japoneses. Hay veces que, ya sabéis que hemos hablado muchas veces de cómo en las últimas décadas ha habido un discurso un tanto xenófobo al respecto de los juegos japoneses. Entonces a veces es un poco como, no, esto es porque los juegos japoneses son así. Y realmente muchas veces no es que los juegos japoneses sean de ninguna manera en particular, simplemente es que tienen maneras más explícitas que Occidente, incluso las superproducciones, de diseñar y narrar con determinados elementos de juego. Claro. Entonces hay que tener esto en cuenta, que hay veces que los japoneses quizás tienen otras maneras de narrar, quizás más explícitas o quizás más elegantes, les interesan más formas, no son tan cerrados. Sí. Quizás ellos son los que son más abiertos, porque son los que tienen más opciones, no al revés. Entonces, Project Zero, cuidado, Sí. porque esto es un baile de nombres. En Japón se conoce como Zero, en Estados Unidos se conoce como Fatal Frame, en Europa se conoce como Project Zero. Es que podemos tener gente de varias partes del mundo para que nos pongamos en contexto. Es una franquicia que es de J-Horror, es de horror muy muy japonés, de niñas fantasma y demás. O sea, esto es muy inspirado en The Ring, en The Grudge, en todas estas películas, ¿vale? En Dark Water, ya sabéis de qué va el rollo. Entonces tiene una cosa muy concreta de lo que va. Y luego las mecánicas es que se basan en esta cosa de, vale, queremos hacer esta cosa súper concreta. Y esta cosa súper concreta requiere que vas a perder mucha calidad de vida. Y cuidado, Sí. esto hay que aceptarlo. No es una línea fácil de navegar, en absoluto. No, es súper difícil. Para empezar, ¿de qué va la franquicia? La franquicia va siempre empiezas de una misma manera, ¿vale? Eres una chica jovencita que llega a una mansión abandonada y se tiene que enfrentar a unos fantasmas que están medio locos y te quieren comer la cara. ¿Por qué? Porque están muy doloridos. Y tú tienes que, para exorcizarlos, tienes que utilizar una cámara fotográfica, que es una cámara oscura, capaz de mandarlos al más allá, para enviarlos pues a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? En la otra vida. ¿Vale? Un buen pueblo. Un pueblo al que no se puede llegar por carretera. Exacto. Hay que llegar por otros medios. Ese medio Bueno, es tu casa. según cómo te pongas. Bueno, sí, según cómo te pongas se puede llegar por carretera. Pero no os lo recomiendo. No le, no le he pensado bien antes de decirlo. Se puede llegar por carretera, pero la DGT no os lo recomienda. ¿Vale? Yo solo lo digo. En este caso particular, ¿vale? En Project Zero Mask of the Lunar Eclipse, vamos a una isla, la isla de Roketsu. Es una extraña isla de Japón, como súper alejada, donde hacen rituales súper raros y donde un grupo de 5 niñas fueron secuestradas de pequeñas cuando tenían 9 años y luego vuelven cuando tenían 7 años. Y vuelven 10 años después, 3 de ellas, porque 2 han muerto. Y entonces las otras 3 vuelven en plan, oye, y ya, que nosotras somos las siguientes, vamos a volver a ver qué pasó allí. Porque además allí se celebra un ritual cada 10 años. Entonces vamos a volver porque estas 2 han muerto y a ver antes de que nosotras muramos. Primero van 2, luego va la otra. Y nunca se nos aclara exactamente cuál es la línea temporal. Nosotros controlamos a una de las primeras 2, a la otra que va aparte y a un detective que va en busca de la segunda de ellas, ¿vale? Entonces vamos con los 3 que están en diferentes líneas temporales, o sea, están yendo en diferentes tiempos, pero todos en la misma mansión, ¿vale? Y, de nuevo, nos salen fantasmitas, Vale. les hacemos fotos y tenemos que vencerles. ¿Cuál es la particularidad de este Project Zero? Que, aunque lo dirige la misma persona que ha dirigido todos, Makoto Shibata, aquí se le sumaría Grasshopper Manufacture, junto a Tecmo, que Grasshopper Manufacture es el... Detrás está Goichi Suda, nuestro padre, que tiene una cosa que comparte con Paula. A Goichi Suda tampoco le gustan nada los fantasmas, los odia, le da muchísimo miedo. Esto me gusta mucho porque no es la historia detrás de este juego, que a Suda le da mucho miedo y entonces no quería dirigirlo, o sea, y no quería trabajar en él, pero su mujer es muy fan de la saga y entonces le dijo, porfa, Suda, hazlo, y él en plan de, va, bueno, lo hago por ti, pero en verdad él lo estaba pasando horrible todo el rato. Sí, entonces, pues al final Goichi lo accedió porque su mujer También es insistió una cosa que yo muchísimo. haría. Sí, es una cosa que tú harías. Entonces, bueno, está bien. Y al final le accedió y se nota bastante los toques de Suda, ¿vale? En el juego. De hecho, este juego hay que recordar que es un juego de Wii que no llegó nunca a Estados Unidos ni a Occidente. ¿Por qué? Porque básicamente decidieron en Tecmo que, a pesar de que los 3 primeros juegos funcionaron muy bien en Occidente,
Funcionaron muy muy bien. Dijeron, el cuarto no lo vamos a enviar. ¿Por qué? Porque ya no les interesan los juegos japoneses. ¿Perdone? Sí, fue un poco esto, ¿no? Fue esta época en la... Bien. Fue esta época en la cual había como esta sensación de que los juegos japoneses no interesaban en Occidente o que no vendían bien o que siempre se llevaban malas reviews, en un momento en el que las reviews tenían más importancia que ahora. Sí. Y eso llevó también a lo mejor que nos perdiésemos muchas entregas relevantes de ciertas sagas. Por ejemplo, en Wii... es el caso también, o sea, es un poco también lo que pasó con Trauma Center. Oye, por favor. Es el peor día de mi vida. Vale, perdón. ¿Ya? 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 Vale, ok. En Occidente es también un poco lo que pasó con Trauma Center. El primer juego funcionó bastante bien y vendió bastante bien, especialmente teniendo en cuenta que es una saga súper de nicho. Trauma Center 2 no lo localizaron y no lo trajeron aquí nunca. Y Trauma Team ya ni os cuento. Entonces es una cosa un poco extraña que no está particularmente bien y que vino de un montón de convenciones y un montón de discursos que a mí me dan mucha tirrea. Claro, entonces esto haría que pues no llegara hasta tan recientemente, que es hace dos semanas. Y resulta que el juego está muy bien y eso de que no iba a gustar en Occidente, pues si nos gustan los tres primeros Fatal Frame, el cuarto nos va a gustar porque no es más de lo mismo, pero sí que evoluciona a partir de la base. ¿Qué es Fatal Frame 4 y qué es un poco los Fatal Frame? Pues la verdad es que es un survival horror muy muy clásico. Cuando digo muy muy clásico es muy clásico. Si no estáis acostumbrados al survival horror clásico, cuidado. Esto es duro. Con clásico digo, nuestros personajes andan a 3 metros por hora y corren más o menos a 4 metros por hora. No he visto a gente correr tan lento nunca. Y he visto a gente correr muy lento. Corren muy lento. Para disparar a la gente, para apuntarles con la cámara, tenemos que sacar primero la cámara y luego No, no, es que creo apuntar. que no te has detenido lo suficiente en lo lento que corren. O sea, pulsas el botón de correr y literalmente corre o sea, se mueve un 0,00001% más rápido. Se Y mueven es un en plan de poquito más tronco, rápido. ¿sabes? Se mueven un poquito más rápido, ¿vale? Sí que se mueven un poquito más rápido, pero no corren como corren los personajes actuales, ¿vale? No es una diferencia muy grande. Es una diferencia como para que puedas escapar ligeramente de los fantasmas, pero no como para que puedas huir de los fantasmas, ¿vale? Es siempre para que se cree una tensión. Nunca puedes escapar de los fantasmas, solo puedes crear una distancia como para que puedas llegar a sacar la cámara, ¿vale? Esto es la cuestión. Igual que sacar la cámara y apuntar es algo que tienes que hacerlo siempre de pa y hay una de cierta distancia, ¿vale? Luego los fantasmas pueden aparecer de cualquier parte, pero cada tipo de fantasma siempre aparece desde una cierta cantidad de posiciones muy específicas. Hay fantasmas que siempre aparecen en tu espalda. Hay fantasmas que siempre te aparecen en la cara. Hay fantasmas que siempre aparecen de detrás de las paredes, ¿vale? Entonces, aunque parece que todo está hecho en plan aleatorio, nada lo está, ¿vale? Cuando tú puedes correr, o sea, cuando tú corres está hecho para que no huyas, está hecho para que te reposiciones. Que tú tengas que sacar la cámara no está Sí. hecho para crear la tensión. Y Que los como que las fantasmas aparezcan de cualquier distintas. parte es porque cada fantasma aparece de una parte. Las distintas maneras en las cuales aparecen los fantasmas también le da un toquecito arcade al juego, en el sentido de que no es esperar a ver qué va a pasar, sino que tienes como unos factores en los que fijarte a través de los cuales leer las situaciones. Claro. Esto es cierto y hay una ruedecita arriba que te dice dónde están las amenazas. Te dice, para empezar, te dice si hay un objeto cerca que te puedes coger, porque además los objetos no aparecen en sí mismos en los escenarios, tienes que apuntarles con la linterna para poder verlos. De nuevo, son medio fantasmas, no puedes verlos si no los apuntas primero. Te dice si un fantasma es amigable o no y dónde está. Y si no es amigable, te sale que no es amigable y en qué dirección está. Esto te permite también saber dónde, en qué dirección está más o menos. No exactamente dónde, sino la dirección general. Teniendo en cuenta que son espacios muy angostos, esto también te hace que tú tengas que moverte. La gracia de este momento es cómo me reposiciono para poder moverme por aquí. Cómo busco el objeto para saber más o menos dónde está. Es ir guiándote a través de una ligera guía. Entonces todo el juego está hecho para que te sientas indefenso, pero no sin capacidad para defenderte. Tú tienes capacidad.
pero lo que no tienes es la mano ganadora. Tienes Claro, o sea, capacidad de defenderte. tienes herramientas, pero tienes que utilizarlas como de manera Claro. muy creativa y muy precisa para salir de las situaciones. No tienes un lanzallamas, ¿sabes? Tienes una cosa que ni siquiera es un arma para empezar explícitamente, que eso también te hace sentir un poco inseguro, y que en general tiene como muchas limitaciones. Claro. Pero estas limitaciones son intencionales. No son limitaciones que digas, vale, esto no ha sido en ningún momento algo que pretendíamos conseguir. Esto es todo, se ve que ha sido algo de, vale, lo hemos pensado porque es algo que queremos añadir. Y esto se nota luego en, pues, mejorar las cámaras, te van dando mejores lentes, te van dando mejores obturadores. Todo esto hace que sea más fácil. No intentéis llegar al final del juego sin mejorar las mejoras de daño, porque entonces vais a sufrir contra los fantasmas de más adelante. No intentéis ir solo con el carrete fotográfico del que tenéis infinito. Gastad en carretes fotográficos que hagan más daño, porque será mucho más ligero. No seáis tampoco aquí unos agarros de no voy a gastar nada de puntos en... Gastad puntos, ¿qué paso están? De hecho hay puntos de sobra en este juego, gastad todos los puntos que podáis. Gastad los leñes, dejadle a los speedrunners y a los profesionales que no gasten puntos. Vosotros gastad puntos y el juego será mucho más amable, ¿vale? Esto es un survival horror. Ay, pero es que cuesta en los survival entrar en ese... O sea, yo lo entiendo perfectamente. Sé que es como... No sé cómo decirlo. O sea, sé que es la manera de jugar el juego y que no es necesariamente la dinámica que tiene Fatal Frame. Pero la atmósfera es tan opresiva que inconscientemente no quieres abusar. Sí, esto es cierto. Entonces, también es un poco la intención del juego. Es no abuses, pero tampoco te quedes corto. Es en plan de utiliza lo que tú quieres. Con esto también quiero decir que no reinventan la rueda, ¿vale? Esto es un Fatal Frame, ¿vale? No es un giro de 360 grados, esto no es un Resident Evil 4 en ningún sentido, no es que se hayan pasado la acción ni nada así, al revés, sigue siendo un Fatal Frame. Es un poquito más ligero. En este caso no es como nos dicen en el chat, aquí es imposible acabar con 200 botiquines y 50.000 municiones, literalmente imposible. Es, ya te digo, imposible, da igual lo bueno que seas, es imposible, porque aquí los fantasmas atacan duro y tú no tienes la movilidad y la fuerza para hacerlo, eres una chica muy frágil, al fin y al cabo. Esto es muy duro, esto no es Resident Evil, y Resident Evil ya en sus momentos duros son duros, pues Fatal Frame diría que es más duro que Resident Evil en sus momentos duros, así que cuidado. Este es un juego de ir despacito, calculando bien, utilizando bien, y por eso también te da mucha más manga ancha, ¿vale? Te da mucha más manga ancha. Y digo, no reinventa la rueda, pero sí lo que hace es que, por ejemplo, cada uno de los tres personajes tenga diferentes funcionalidades. Lo que hacían en las anteriores entregas es que sí que hacían cosas diferentes activamente, pues por ejemplo en el 2 creo que había un personaje que se podía esconder y cosas así, pero en este no hay personajes así. Lo que sí que hacen es que cada cámara hace cosas diferentes. Por ejemplo, donde más se nota es en el personaje de Goichi Suda, que es el detective. No lleva una cámara, lleva directamente una linterna que tiene una bombilla que exorciza fantasmas. Entonces la linterna lo que hace es que no hace falta cargarla. Puedes llevarla todo el rato cargada. ¿Qué ocurre? Que los escenarios del detective son mucho más shooter, digamos. Ahí los escenarios del detective son mucho más de te llena todo de fantasmas, te hacen emboscadas por todos lados y se vuelve mucho más violento, digamos. Y esto crea contrastes muy fuertes, porque los escenarios de las chicas son mucho más pausados, los fantasmas hacen más emboscadas, son como encuentros más 1 contra 1 o 2 contra 1, y los del detective son más encuentros contra 7 u 8. Y, cuidado, más violentos. Esto es un poquito un cambio. Es un juego que tiene un cambio con respecto a los anteriores en estos sentidos, pero cuidado, es una cosa, ¿vale? Cuidado. Y luego además no es un cambio porque ya existía, pero sí que se nota mucho el parry. Me hace mucha gracia porque es un parry, el parry fotográfico. Es si un enemigo te va a atacar, un fantasma te va a atacar y mientras te hace el ataque tú le haces justo la foto, le haces un parry. Le haces un parry. El parry de fotos además es súper importante para los jefes. Sí, sí, o sea, hay cierto momento del juego, o sea, todo el trayecto final, si no tienes dominado el parry, yo creo que no te pasas el juego, o sea, directamente.
Yo el tercio final del juego, si no tienes parry, yo creo que no te lo pasas. Hay muchos enemigos, son muy duros y yo no sé cómo te pasas el tercio final del juego con la cantidad de enemigos que hay y lo duros que son, si no es a base de parries. El final boss directamente. Es que el concepto de parry de fotos es como tan absolutamente bello. Quiero decir, por cosas así nacieron los videojuegos. Es precioso. Es que además es esta idea de está muy muy cerca, está casi comiéndote la cara y justo te sale el punto de vale, y ahora el parry, le haces el parry. ¡Guau! Y lo que pasa con el parry es que le puedes hacer combo de fotos cargadas. Automáticamente se carga la foto y puedes hacerle un montón de fotos seguidas cargadas. Con eso puedes hacerle de un solo combo tanto daño que lo matas de golpe. Esto hace que el parry esté rotísimo, pero claro, es que el coste de oportunidad de este parry es demencial. Tiene, eso sí, es súper preciso, es muy poquito tiempo, eso sí, está muy bien hecho, no es de esto de no, yo le había dado y no ha entrado, no sé qué. No, 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 aquí está muy bien hecho, es muy preciso, no ha habido ningún momento donde dijera, no, no, yo había entrado ahí, no he entrado, me han hecho trampa. No, no, cuando no he entrado he dicho, he fallado, he fallado. Honesto, honesto. Así que está muy bien hecho. Pero eso sí, el tiempo de entrada es bajísimo y como te comas los ataques, te comes los ataques. Mucha vida se va. A veces la mitad de la vida. Fácil. Vale, pero, o sea, una cosa de la que creo que habría que hablar también es como cuál es la salsita de Suda aquí, ¿sabes? O sea, es un juego que viene de unos creadores, todos tienen rasgos muy interesantes y muy como muy predominantes en los juegos que hacen, ¿no? Entonces, este Fatal Frame en parte estaba muy romantizado en su no llegada a Occidente, porque no llegó y entonces pues no se podía saber qué era, pero también porque suena como particular. ¿Tú crees que le ha hecho bien a la saga? O sea, que habría por aquí más hilo del que tirar. Sí, sí, lo hay. Por una parte, el juego... A ver, narrativamente es excelente. Es un juego escrito como Dios, ¿vale? Este juego está escrito como Dios. Esto influye en dos cosas. Por un lado de sus creadores y por otro lado que está muy muy bien escrito. La parte de los creadores es... Shibata lo ha vuelto a hacer. Ha escrito una historia de J-Horror estupenda. Todo lo que podéis esperar de Shibata y sus tropos, en plan de y las chicas están indefensas, pero luego encuentran esa parte en la amistad, el amor y bla bla bla, y con eso sobrepasan todo, bla bla bla. Está aquí, a pesar de que luego eso, pues tienen que sacrificar cosas para llegar hasta ahí. Todo eso está, por supuesto, y está todo el crescendo del J-Horror, incluido el estás indefenso hasta que en un momento ya eres tú quien va en busca de y cazando a la aparición, a pesar de que sabes que es imposible destruirlo, simplemente tienes que dejarlo ir. O sea, en el J-Horror nunca destruyes el mal, lo dejas ir al otro lado, ¿vale? Esto es una cosa, el J-Horror, y aquí también, no es un spoiler, es que si no, no es J-Horror. Entonces, esto está aquí. Y Goichi Suda, en particular, lo que aporta es que mete una historia de detectives, porque es Suda. La parte de la Es historia de Suda y detectives. historias de detectives es lo que Suda hace cuando le dejan. Claro, Suda mete una parte que es una historia de detectives y me gusta mucho que además es un giro, mete un giro súper loco. El final de la historia de detectives es un giro súper loco que lo conecta con la parte de J-Horror súper bien porque es un giro que podría salir en Terring y estaría excelente. Y es un giro súper gracioso, súper bonito y te deja súper loco porque es un giro demente. Y todo lo demás es súper Suda, en plan de no se calla nunca, tiene un montón de audios, es el típico personaje de Suda de piensa en alto todo lo que piensa y tiene montones de ideas súper locas y tiene ideas y tiene opiniones sobre todo, o sea, es muy Suda. Y luego lo conecta muy muy bien con la idea de lo que es el J-Horror, o sea, es muy Suda y a la vez es muy J-Horror, y esto es muy difícil, pero lo borda. Y narrativamente es excelente porque a pesar de que la historia quizás sea como si la resumo, la puedo resumir en 3 párrafos. En plan de, no, es una cosa súper compleja. Como la estructura muy bien. O sea, narrativamente es excelente.
es de locos. ¿Por qué? Porque no te lo cuentan todo, en plan de te lo cuentan todo a través de las historias, tal, tienes tú que empezar a hilar cosas, tal, de las cosas que te van contando uno u otro, de lo que lees en no sé qué, de los audios que oyes en no sé cuántas, y cuando todo te va conectando, lo que oyes de no sé qué, de lo que oyes en la BSO, porque esta es otra, la música también te va contando la historia, de lo que ves en no sé qué parte, en este escenario has visto no sé cuántas, y cuando tienes toda la imagen dices, me cago en la leche. Cago en la leche. Bueno, habréis Increíble. percibido, quizás por el matiz de mis comentarios, que yo no voy a jugar este juego ni con las manos de otro porque me da mucho miedo. Vale, pero dicho esto, me encantaría. O sea, es como. Es una saga con la cual yo tengo una relación muy compleja. He jugado el primero y he jugado parte del segundo. Lo paso muy mal, me he fatigado un montón, siempre me quiero morir y tal. Pero este en concreto, y yo creo que es precisamente por el aspecto de la historia de detectives que me llama más la atención. Me atrae de una manera muy especial y muy específica, pero es que me da hasta miedo el menú del juego, entonces es que no creo que vaya a ser una cosa compatible conmigo. Entonces, ¿tú dirías, Álvaro, que es buen Fatal Frame para empezar en la saga, que nos lo han preguntado por el chat? De hecho, diría que es el mejor Fatal Frame para empezar. Es relativamente accesible Ujú. dentro de lo que son los Fatal Frame, quiero decir. Es un juego lento, es pausado. Tenéis que aceptar que es un juego lento y pausado. No esperéis que os haga concesiones. Pero si aceptáis esto, que es lento, es pausado, tenéis que aceptar, tenéis que entender los patrones de cada fantasma de por dónde va a aparecer, vais a encontrar un juego muy amable en sentido de que es muy moderno en todo lo demás y que, cuidado, es un buen juego que tiene muy buen gusto en términos artísticos y en términos narrativos, que tiene una música excelente. Yo me la pongo la banda sonora para trabajar, a pesar de que es básicamente drone noise, tampoco voy a engañar. Pero bueno, yo me pongo a trabajar su no también, ¿qué voy a decir yo? Tú te pones Entonces, cosas muy raras para trabajar, Álvaro, no eres... sí, Pero es verdad que es entonces, muy chula. pero es muy chula. Y me parece un juego excelente para entrar a la franquicia en general. Cualquier persona que le guste mucho el survival horror, perderse este juego me parece un error. Pues yo creo que esta es una buena conclusión, definitivamente. Así que con esto podemos pasar ya, o no sé, o hay algo más que quieres añadir, Álvaro. Yo creo que aquí ya estamos bien, la verdad. Pues yo creo que con esto vamos a poner un poco de musiquita y vamos a hablar de más cosas. Venga. ¿Nos vas a hablar de fantasmas hoy, Álvaro? Pues podría hablaros de fantasmas, pero como habéis comprobado, la pobre Paula no está por la labor. ¡No! Yo lo paso muy mal, yo no quiero hablar de fantasmas. Si hablas de fantasmas me voy, ¿eh? O sea, a mí... Yo os hablaría de fantasmas, yo os hablaría de J-Horror durante 3 horas. Por mí no habría problema, pero ya veis que esto no es una cosa que sea posible ahora. Así que voy a hablaros de otra cosa, y es que el videojuego moderno se ha centrado mucho en dos verbos concretos: saltar y disparar. Es lógico. Han sido muy iterados y son relativamente sencillos de entender, ¿no? En plan, ¿qué hace un salto? ¿Qué hace un disparo? Esto lo entiende hasta mi abuela, ¿no? O sea, en plan de... No ha hecho... Mi abuela hace muchos años que no ha saltado, y disparar creo que no ha disparado nunca, pero... Creo. Bueno, vete tú a saber, ¿no? Mi abuela no me fío mucho. Entonces... Yo no, o sea, no voy a decir nada que pueda ser utilizado en juicio. ¿Sabes? O sea, que no voy a hablar de gente disparando a gente, da igual, no pasa nada. No lo hagas, por favor. Entonces, además, ambos son fáciles asociarlos a un único botón. Es fácil ahorrarte complicaciones y hacer que sean entendibles, pero además, en particular, alrededor de disparar es fácil derivarlo a muchas cosas diferentes: a disparar balas, láseres, flechas, piedras, fotos. Y claro, ya hemos hablado de la relación de la fotografía del videojuego en otros programas, de hecho, en el de Pokémon Snap, Sí. ¿vale? Pero, ya que hablamos de Fatal Frame, que es un juego muy asociado, una franquicia muy asociada con la fotografía como mecánica, ¿por qué no hablamos de eso? De juegos que convierten el disparo en disparo fotográfico para hacer otras cosas. Y he dicho, venga, no, vamos, Paula,
¿Te gusta, no? ¿Te gusta Claro, esta idea? la cosa es, yo pensaba que este programa iba a ser mi enésima excusa para hablar de la manera en la cual el modo foto es la mecánica más importante de los videojuegos y ni siquiera es una mecánica, sino es una funcionalidad del hardware, que es un tema del que definitivamente hablaría de manera extensiva. Pero no lo voy a hacer. O sea, no lo voy a hacer porque creo que esta chapa ya la he dado en Checkpoint. Pero en lugar de eso, podemos hablar pues eso, de juegos que utilizan la mecánica de hacer fotos, que realmente es una cosa como muy versátil, si lo piensas. Es una cosa que teníamos un poco más romantizada antes. Yo creo Sí. que ahora que estamos todo el día haciendo fotos con el móvil y ya está. Pero igualmente, incluso en la era de los móviles, creo que hay algo muy poderoso en tener como una cámara grande en las manos y utilizarlo de la manera específica en la que se utilizan las cámaras. Y hay muchas sagas que han utilizado esto como excusa para crear premisas muy interesantes. Entonces, ¿por dónde empezamos, Álvaro? Pues creo que podemos empezar por la parte más importante de todas, que es empezar por el mejor juego de la historia, que es Dead Rising. Dead Rising mola un montonazo. Dead Rising es el mejor juego. En este, Álvaro y yo no habíamos hablado nunca de Dead Rising, pero yo sabía que le flipaba y él sabía que me flipaba a mí. Es una obsesión que tengo. De hecho, siempre que hablo de Dead Island, siempre digo que el Dead que quiero que vuelva yo es el Rising. ¿Vale? Es una saga de juegos de zombies. Se lanzó originalmente en el año 2006 para Xbox 360 tiene una cierta particularidad, en especial la primera entrega, ¿vale? Tuvo varias secuelas, pero las secuelas se desviaron un poco del concepto original que tenía el juego para Sí. hacerlo más puramente un juego de zombies, un juego sobre la violencia, un juego sobre hacer ejecuciones locas y demás. La particularidad del primer juego lo que hace que a mí me guste especialmente el primer juego es que es un juego basado en el amanecer de los muertos, pero de una manera un poco particular. Nosotros somos un reportero gráfico que de repente se encuentra con que hay un centro comercial, el centro comercial en el que él está ha sido invadido por los zombies. Sí. Entonces, tenemos que sobrevivir en él durante 72 horas hasta que llegue ayuda. Y nuestro reportero gráfico, pues, ¿qué hace? Pues hace más cosas que eso, ¿vale? Sobrevivir solo con la cámara de fotos aquí, no, o sea, no hay parry de cámara en el No. Dead Rising, ¿vale? Pero sí que tenemos que ir un poco explorando la zona, lidiando con los distintos bichos que nos vamos encontrando y una gran parte del juego consiste en hacer fotografías a los zombies, a los supervivientes, en general las cosas que han sucedido dentro del centro comercial para salir de ahí, digamos, con una historia, ¿no? Además de haber vivido esto, de poder contar lo que ha pasado. Como premisa me parece mágica. Sí. Y lo mejor es que, claro, luego estas 72 horas es muy difícil que consigas completarlas en la primera tanda. Esto significa que el juego está estructurado sobre el hecho de vas a morir antes de acabar las 72 horas muchas veces, e incluso cuando consigas terminar las 72 horas muchas veces van a terminar antes de que tú consigas acabar, porque este juego funciona en 72 horas reales, comillas, no son reales, son las de dentro del juego. Entonces Sí, es una eso tiene un especie... paso del tiempo un poco particular el juego, pero aún así se hacen largas, ¿eh? Sí, es una especie de roguelike, ¿vale? La cuestión es intentar pasarte el juego, o sea, intentar acabar huyendo en esas 72 horas mientras haces todo lo que hay que hacer en el juego. Entonces es repetir una X cantidad de veces hasta que consigues hacerlo. Y mientras haciendo fotos. ¿Para qué haces fotos? Para conseguir las máximas puntuaciones posibles también con las fotos. ¿Pero qué fotos haces? Las que tú quieras. ¿Quieres hacer fotos a los zombies y hacer de reportero gráfico serio? Vale. ¿Quieres hacer fotos solo de las cabritadas que haces? Mira, he prendido fuego no sé qué, le he puesto a ese zombie una cabeza de Lego y luego le he pateado las narices y luego y a ese señor que tenía una motosierra se la he clavado y luego le he hecho una danza vudú y pues he hecho foto a todo eso. Pues también puedes, yo qué sé, tú eliges, ¿no? Supongo, eliges cómo es tu reportaje, digo yo. Sí, a ver, el sistema de fotografías, eso, no es particularmente complejo, pero sí que tiene cierta gracia porque la jugabilidad del juego da lugar a mucha narrativa emergente. Tiene también una comedia un poco graciosa a veces, o sea, es posapocalíptico, pero no es posapocalíptico dramas. Claramente se deleita mucho en sacar cosas brutales o sacar cosas graciosas. De hecho, hay como un bonus, creo que se llama bonus de brutalidad, que es
es de cuando, pues, por ejemplo, sacas una fotografía en el momento exacto en el que le revientas, pues, un brazo o la cabeza a un zombie o algo así parecido, ¿vale? O sea, no es el juego más sensible del mundo al respecto de estos temas, pero tiene cierta miga en tampoco constreñirte muchísimo en cómo tú haces las fotografías. Siendo justos, te pagarían estas en revistas por sacar una foto que... Claro, o sea, es como no es culpa del juego realmente, ¿sabes? O sea, ciertamente el zombie en llamas te lo pagarían mejor que el resto de fotografías, así que entiendo que esa es un poco la narrativa. Y no lo sé, funciona muy bien, hace mucho que no lo rejuego, me está entrando el pensamiento intrusivo de rejugarlo ahora, me gustaría ver, pues eso, en cuestión de controles y tal, a ver qué tal, porque al final no deja de ser un juego de 360, del principio de 360 además, Sí. con todo lo que ello conlleva. Y lo malo es que la mecánica de la fotografía se fue perdiendo en los siguientes de Rising, que es algo que a mí me parece fatal, porque es lo más guay del juego. Fueron forzando toda la parte de la construcción de herramientas y demás y fueron quitando la fotografía y la parte más como emergente, que era lo mejor del juego. Y es como... Que la construcción de herramientas está bien, ¿vale? En plan de coger una moto y atarle a los lados dos motosierras y todo eso, tiene como mucha risa. Pero me parece que precisamente es la fotografía lo que hace el primero un juego más redondo. Sí, para mi gusto fueron al revés. O sea, cogieron la parte más accesoria y eliminaron la parte más central. Pero bueno, no sé. Vale, siguiente cosa, Álvaro. Podemos seguir con un pequeño safari por África, literalmente por un juego llamado África, publicado por Sony en Japón en 2008 y en Estados Unidos en 2009 y nunca llegaría a Europa porque fue un fracaso en ventas y crítica. Por lo que sea. Porque no era muy bueno, la verdad, no vamos a engañarnos. Pero sí que tiene como una cierta particularidad. O sea, el juego es bastante. No sé cómo. Pero no lo. O sea, yo creo que. Sí que salió en Estados En Unidos. Estados Unidos sí. En Estados Unidos sí, ¿verdad? En Vale. Estados Unidos sí. Sí que es verdad que tiene como una idea. O sea, lo que pasa es que es un juego de metaverso, ¿vale? Es un juego como con mentalidad de metaverso, pero como muchos años antes de que a nadie le importase esto un carajo. Es básicamente un Pokémon Snap de animales reales. Sí, 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 sí. La cosa con África es, en mi opinión, que primero que tiene como este tinte medio de juego educativo, le vas haciendo fotitos a los animales, te explica cosas de ellos y tal, que entiendo que en el momento a lo mejor no estaba particularmente bien percibido en ese sentido, rollo. Podría estar haciéndole fotos al Pikachu y le estoy haciendo fotos a un mono normal que existen en la vida real, pero sobre todo con que el control tampoco es particularmente bueno, pero igualmente me parece interesante el concepto. Es decir, es uno de los primeros juegos que se plantean esta idea de qué pasa si una cosa que hacemos en la vida real y que tiene ciertas repercusiones en la vida real, como por ejemplo son los safaris, qué pasa si la hacemos virtual. Creo que este tipo de ideas a día de hoy se nos están comiendo por los pies y son como totalmente horribles y entonces la gente quiere vendernos que está muy guay comprarnos unas gafas de VR para tener reuniones en el curro, pero que aquí es más un experimento con los límites del medio y al menos eso sí que se lo valoro. Sí, a ver, intenta hacer cosas interesantes con el hecho del safari y tal, y tiene como esta parte, pues eso, más educativa, como has dicho, que creo que también es curioso. Pero creo que tampoco conseguí hacer como lo que intentaba. O sea, creo que es un intento, pero no le salió de todo bien. Luego hay que añadir que el uso del Sysaxis para controlar el juego era curioso, en plan de... El Sysaxis era el mando de la PlayStation 3 y tú lo podías mover para mover la cámara y eso estaba bien, era curioso. Pero el juego no dejaba de ser muy limitadito y ser un Pokémon Snap un poquito de Además, saborío, ¿no? una cosa que a mí sí que me gusta mucho del juego, pero esto es porque soy idiota, es que tiene muchas opciones de customización para la cámara. O sea, puedes cambiarle el cuerpo a la cámara conforme vas avanzando. Tienes distintos tipos de objetivos y de lentes pretende hacer una simulación de cómo funcionan las lentes y la luz cuando tú las incorporas a la cámara. Claro, esto es un juego que fue publicado por Sony, entonces las cámaras que utilizas son de Sony. Es un poco publicidad en ese sentido, pero sí que es verdad que como la gama de juegos de cámaras que utiliza África, que son las Sony Alpha, son cámaras que yo personalmente conozco muy bien porque las he utilizado mucho, sí que hay cierta peculiaridad en verlas reflejadas en el videojuego. A ver, es claro, es que ahí te pillaron, ¿eh? Ahí Ahí me pillaron te fuerte. pillaron, De ¿eh? hecho, no creo que la Sony Alpha que tenía yo no está en el juego, pero hay una Sony Alpha 700 que, vamos, en ese momento yo hubiera pagado por tenerla, ¿eh? Pues oye, mira, eso que nos llevamos, algo hemos sacado del África, eso siempre está bien.
El siguiente Siempre juego está bien. Sí. no salió de Japón y no conoce nadie probablemente excepto yo en este chat. Así que también está bien. Me Va, incluyo yo, me lo ha descubierto hace 10 minutos, ¿eh? O sea, vale. o sea, no 10 minutos, pero vamos casi. Sí, vamos a hablar de un juego llamado Gekisha Boy, que fue publicado en 1992 para PC Engine y salió en 2002 para PlayStation. Y bueno, Paula, ¿nos hablas tú de Gekisha Boy después de que te haya descubierto? Vale, a ver, Álvaro me ha descubierto este juego y entonces yo he estado viendo el juego, ¿vale? Y básicamente el juego va de que eres un fotógrafo, entonces es como de o sea, es de scroll horizontal, o sea, tú vas hacia la derecha, el mapa se va moviendo y tú vas haciendo fotos como a los objetos que van saliendo mientras saltas para esquivar obstáculos. Entonces es un juego que a mí me pareció muy loco, primero porque parece que está dibujado en Paint, o sea, tiene como esta energía Sí, 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 de 100%. línea de píxel muy gordo, colores planos y muy llamativos. Y luego, es que claro, tú vas, o sea, es como que mueves el cursor de la cámara. Estoy hablando yo del juego sin haberlo jugado solo porque he estado investigando sobre él y me ha dejado la cabeza loca. Mueves el cursor para hacer distintas fotografías que te van dando puntos, pues según lo entiendo, lo interesante que sean. Y hay muchos objetos dentro del. O sea, pues por ejemplo, hay un mapa que es como un parquecillo, entonces tú vas paseando por el parquecillo y te encuentras pues a niños, pues a adultos, a perros, a gatos, un avión que pasa por Aliens. el fondo. Hay un. Claro, no, pero esto va luego, ¿vale? Tú vas haciendo las fotos y entonces el juego parece normal, pero la cosa es que cuando le haces fotos a ciertas cosas, interactúan y desvelan sus cosas. Como por ejemplo, hay un señor al que le haces una foto y cuando le haces la foto, desvela que es un alien. Hay un señor con una gabardina que le haces una foto y cuando le vas a hacer la foto, pues ya os imagináis. Está Heidi, por algún motivo, y le puedes hacer una foto a Heidi. Hay una señora que le hace una foto y te lanza las bragas desde la ventana. O sea, no sé, o sea, es un juego que está muy mal de lo suyo, realmente. Pero lo he visto y me ha parecido glorioso. Vale, ahora os doy un poco de contexto. Es esto, pero además tienes que ir esquivando las cosas que te pueden hacer daño. Tienes que controlar las dos cosas a la vez. Tienes que utilizar los dos gatillos, ¿vale? Tienes que controlar un gatillo para esquivar y tienes que utilizar luego a la vez un gatillo para, pues eso, para hacer las fotos. Entonces, cuidado porque tiene un poquito de dificultad, ¿eh? No es tan sencillo. Y tienes que hacer puntuaciones mínimas para pasar, ya sabéis. Y luego además, la premisa del juego es que eres David Goldman, no es broma, se llama así David Goldman, el protagonista, y es un fotógrafo amateur, pero sus padres mueren en un accidente de avión y él iba a una academia de fotografía, pero claro, una vez muertos sus padres ya no puede pagarse la academia de fotografía. Entonces va el decano y le dice, David, eres un buen chico, te voy a ofrecer una oportunidad, la oportunidad de tu vida. Puedes hacer 8 fotografías especiales en 8 lugares concretos. Si consigues traerme estas 8 fotografías, te graduarás de la academia automáticamente. Y David ve la oportunidad y está asustado, está confuso, pero dice, de acuerdo, voy a hacerlo. Y así empieza el juego y sus 8 fases para que David consiga graduarse de la academia de fotografía. No tengo palabras. O sea, pensaba que iba a tener más sentido el juego cuando explicases la trama y de alguna manera lo ha tenido menos. Ya, bueno. Eh, Vale, no sé qué ok, ok, de acuerdo. decirte. De acuerdo, pues ya estaría, ¿no? Ya sabéis, si queréis jugar, se llama Gekisha Secretamente quiero Boy. jugar. Secretamente quiero jugar a este juego, la verdad. Bueno, Secreta y no nada, secretamente, secretamente. Paula. O sea, Secreta y no secretamente, efectivamente. este es uno de esos juegos que es obvio que quieres jugar. En plan de, ya te he dicho, de yo sé que cuando te lo cuente vas a querer jugarlo si no lo conoces. Ah, y además tiene Sí. una segunda parte en PlayStation 2, por si queréis saberlo, que se llama... Este sí que tuvo versión en inglés, ¿vale? Y se llama, la versión en inglés, por favor, esto necesitáis saberlo, Polaroid Pit. Vale. Voy a jugar a. Aunque es que me da miedo con los gráficos de PlayStation 2, me da miedo cuando el señor se abre la gabardina, ¿eh? O sea, es que, claro, pasan cosas. Bueno, total. The Good Life del Sueri es un juego que salió en 2021, si no me equivoco, que va a recibir Sí. una expansión prontito. El juego se anunció más o menos en el principio de los tiempos a través de un Kickstarter, que primero no salió, luego sí. Bueno, el contexto de este juego fue un poco un drama. Y el juego salió un pelín rotito, aunque lo han ido arreglando poco a poco con el tiempo. La cosa es, The Good Life es un juego que va de una periodista que va a vivir a un pueblo para investigar un cierto suceso misterioso
por el cual cuando cae la noche los habitantes se convierten en gatos y perros. Exacto. ¿Vale? O sea, esto es un poco de lo que va el juego. Entonces, claro, tú eres una reportera y tú tienes que, primero, ganarte la vida y segundo, resolver el misterio y mandarle a tu periódico un poco informe de lo que está pasando. Entonces, todo el juego es un slice of life con las típicas cosas, bueno, típicas cosas, no hay tantos juegos de esto, ¿no? Pero un poco simulador social rural en el sentido de ir hablando con la gente, ir aprendiendo cosas sobre ellos, hacer ciertos recados para ellos, descubrir sus tramas personales y demás para que te den un poquito más de información sobre lo tuyo. Pero también una parte muy importante del juego va de hacer fotografías que te ayuden un poco a resolver el misterio y hacer fotografías que te ayuden a pagar las facturas, porque en muchas ocasiones lo que tú necesitas es pues para mejorar tu equipo, para tener más posibilidades de resolver tramas en ciertas áreas o de alcanzar determinados objetivos, necesitas pues mejorar tu cámara y demás. Entonces puedes vender fotografías. Mientras vas, poco a poco tienes siempre como a tu editor azuzándote, llamándote, diciendo, oye, ¿qué pasa con eso? Tenemos que sacar cosas en el periódico, mándanos fotos. Entonces, utiliza el tema de hacer fotos como hilo conductor para que tú sientas que hay una presión de ir avanzando en la trama. Y al principio sí que es verdad que es un poco vaga, pero conforme vas avanzando en el juego te va generando bastante más interés. Claro, según avanza pues hay más... Y hay más... Se entrelazan más ambos mundos. Ya no es simplemente las fotos para la vida, el día a día y tu vida y mantenerte con vida porque tienes que comer y pagar la factura. También empieza a tener más usos en el juego, ¿no? Entonces es como un poquito más integrado. Esto es una cosa también muy de Swery, ¿no? Empezar como con mecánicas que están un poquito desconectadas, pero que luego van conectándose. Esto es una particularidad de él, le gusta mucho hacer esto. Entonces es una cosa muy común en él. Pero me gusta mucho este juego en ese sentido de cómo utilizar la foto como... Bueno, hay gente que se gana la vida haciendo fotos. Ya está. Sí, es como muchos juegos de policías, yo que sé, estoy pensando en cuando salga Resident Evil 4 Remake y tal, ¿no? Muchos juegos de policías y muchos juegos de agentes secretos y muchos juegos de detectives, pero pues al final ser reportero creo que también es una profesión como muy videojuegueable y me parece que The Good Life, que a pesar de que es un juego que sí que creo que tiene ciertos defectos, pues sobre todo de ritmo y demás, creo que eso sí que lo aprovecha muy bien y tiene mecánicas muy interesantes a ese respecto. La verdad es que Y vamos a terminar hablando de el juego más raro de la lista y ojito bueno, con esto. Bueno, no sé si es el más, no sé si es el más raro, no sé si es el más raro. Yo creo que Polaroid Pit es más raro que este, pero honestamente me gustaría hablar de Nuts. Nuts es un juego que salió también en 2001, el mismo año de The Good Life, que hubo un tema ese, de alguna manera sobre ser reportero. Pero no es tanto, no es un juego tanto de ser periodista, digamos, como de ser una persona que está investigando la vida de un bosque. Y en concreto estás investigando los comportamientos de las ardillas en ese bosque, porque las ardillas traman algo. Las ardillas traman algo y tú no lo sabes. Entonces, para descubrir qué es lo que traman las ardillas, el juego tiene como una especie de ciclo de día y noche y lo que tú básicamente lo que tú haces en el juego es colocas las cámaras en distintas ubicaciones del bosque y esperas al día siguiente. Entonces tú dejas las cámaras como grabando y a través de esas cámaras que has colocado puedes ir viendo un poco el ciclo diario, como las actividades diarias que hacen las ardillas. Entonces a veces eso te deja una pista. Por ejemplo, yo que sé, dejas una cámara puesta y entonces te das cuenta de que hay un grupito de ardillas que se paran ahí en un momento concreto del día y luego se van corriendo hacia otra ubicación. Pues al siguiente día vas a intentar buscar hacia dónde están yendo, como para seguir la ruta de las ardillas. Y así al final acabas descubriendo qué es lo que ocultan las ardillas. a ver, spoiler. ¿Cuál es el secreto de las ardillas? Que adoran a la reina Paula. Reina de las ardillas. Las ardillas. Yo soy un poco la reina de las ardillas. Lo que se me llama cariñosamente, o sea, el apelativo que me. O sea, soy una ardilla que ha tomado demasiada cafeína. O sea, creo que este es mi animal espiritual, porque muchas veces esto te preguntan, ¿tú qué animal eres? Soy claramente una ardilla conspiranoica. El juego además tiene un apartado visual muy chulo, o sea, no es un apartado realista, el juego está en 3D, pero tiene como un uso muy críptico de los colores que también ayuda a añadirle un poco de misterio y un poco de credibilidad al asunto, como que entiendo que esto no funcionaría con unos gráficos realistas, pero como muchas veces también hay que poner una parte
de interpretación en lo que estamos viendo, creo que tiene, no sé, a mí me encantó Nuts, Claro, es personalmente, se me como gustó mucho, al mucho. usar colores, al usar paletas monocromas, es como cuando las fotos de Bigfoot, que es como se ve pero no se ve qué es eso exactamente. Entonces es como le da esa sensación de no realismo, sino de verosimilitud, como si fuera una cosa que te pudiera enseñar a alguien de mira, mira, las ardillas están... O sea, como si te viniera un conspiranoico, mira, mira, las ardillas estás conspirando porque no sé qué. Le da esa verosimilitud de que es algo que podría venirte alguien a decirte. Y creo que eso lo transmite muy bien. Y entonces lo han pensado muy bien. Otras personas podrían haber simplemente tirado por una estética más cookie, porque son ardillas, son conspiranoicas. Pero aquí han pensado en qué es lo que hace, qué es lo que transmite que sean conspiranoicas. Esta estética. Y han ido por Claro, ello. porque muchas veces no sabes exactamente si lo que estás viendo es lo que es o no. A veces te quedan imágenes muy raras, muy extrañas, muy misteriosas. O sea, no sé, es un juego muy chulo. Está en Switch también, además. Y yo lo jugué en Switch, de hecho, creo recordar. Y me gustó un montonazo. O sea, ciertamente no es un juego que os vaya a cambiar la vida, pero creo que es una curiosidad y que lo que se propone lo hace muy, muy, muy bien. Y con esto hemos terminado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. No, a ver, si se te ocurren más juegos de fotos raras. Uf, se me ocurren tantos juegos, pero es que ciertamente podríamos pasarnos aquí 3 horas. Así que yo creo que con esto vamos a concluir. Con esto vamos a concluir. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos. Muchísimas gracias a ti, Álvaro, por estar aquí con nosotros siempre. Gracias a ti. Y nos vemos en el próximo programa. Recordad, no creéis que me olvido, que sois todos guapísimos y guapísimas. Y hasta luego. Adiós.